Esperaremos 1 o 2 minutos si están escuchando la grabación de esto para poder dar inicio a la clase. Vamos a esperar si se une algún compañero o compañera. Ya. Ya, buenas tardes. En honor al tiempo, vamos a empezar. Les dejo esta grabación. Vamos a hacer esta, este módulo, el módulo 4, sin público, pero si me están viendo la grabación de la clase. Les voy a compartir la presentación de este día. Ya. Este es el último módulo, como pueden saber, de simulación. Y como es el último módulo, finalmente tenemos la última parte del proceso de simulación. Que acá lo que vamos a ver es, o lo que esperamos que ustedes aprendan es analizar los datos de salida en modelos con o sin terminación. Ya después vamos a ver qué se quiere decir con modelos con o sin terminación. Para verificar y validar estos modelos, po. Y esto dentro de un contexto claramente de comprensión de diversos sistemas o procesos industriales. Como lo hemos visto ejemplos de finanzas, hemos visto ejemplos, por ejemplo, de las colas de un banco, o hemos visto temas de producción, por ejemplo. De eso se trata. ¿Ya? Entonces, estas técnicas son esenciales para comprender y optimizar diversos sistemas, pues, como así para poder hacer un rebobinado de las ideas de los otros módulos. Son esenciales para comprender y optimizar diversos sistemas y procesos industriales. Claro, por ejemplo, de nuevo, la cola de un banco o la cola de un supermercado. Yo quiero que vender más, así que mi cola la quiero optimizar. ¿De qué se trata esto? Eh, y quizás si pudieran hacer como una hipótesis, así considerando los ejemplos del supermercado, de la cola de las cajas, ¿ha bajado la cola de las cajas con las cajas automáticas? ¿Las pusieron por eso? Yo creo que sí, ¿ah? Que corrieron las simulaciones y les digo que finalmente con estas cajas automáticas habían varias cosas buenas para la empresa y una de ellas sin duda haber sido la cola.
Entonces, ¿para qué? Para permitir una mejor toma de decisiones basadas en los análisis de datos simulados. Ya, yo que voy a establecer mi modelo, voy a ver cómo es mi proceso, voy a cachar bien qué partes, de qué partes se componen, cómo es el proceso, y después de eso lo voy a simular, pues. Voy a meterlo a mi simulador, a la arena o al programa que ustedes escojan y ver que me arrojan estos datos aleatorios, pues. Simular, pues, que es el objetivo del curso. Entonces, la simulación es una herramienta muy potente para pronosticar, evaluar riesgos e ilustrar la evolución de sistemas como hemos visto en otros módulos. El análisis de salida de un modelo de simulación es crucial para tomar decisiones informadas porque finalmente ese es el resultado de la simulación. Si ustedes no analizan su salida, difícilmente después van a poder decir algo sobre su simulación, ¿no? Es fundamental. Y los resultados de la simulación pueden ser de series de tiempo, resúmenes estadísticos o valores específicos. Ya bueno, acá esta es la introducción al tema que es el análisis de los datos de salida. Entonces, los modelos de simulación emplean distribuciones de probabilidad, como hemos visto, que estas distribuciones de probabilidad pueden ser, no sé, la campana de Gauss normal, pueden ser la distribución de T-Student, la distribución de Poisson, una distribución exponencial, pueden ser distribuciones sinusoidales, como finalmente el proceso, como que he modelado el proceso, y también procesos estocásticos, que son procesos aleatorios, ¿ya? Eh, Muchos procesos no tienen que ver en sí con un modelado de distribución de probabilidad, sino que más bien responden a procesos aleatorios que no tienen detrás como una función que las pudiera describir, ¿ya? Y se necesitan estos modelos estadísticos para poder analizar la salida de un modelo de simulación, ¿ya? La salida se hace a través de modelos estadísticos, se hace a través de la estadística. Ustedes van a analizar su salida a través de modelos estadísticos. Y acá les vamos a enseñar algunos para que ustedes los tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque la verificación y la validación son cruciales para la confiabilidad del modelo. Aquí hay algunos conceptos generales del análisis de salida. La salida de la simulación puede ser una serie de tiempo, como les comenté, que muestra cómo una variable cambia con el tiempo, o un conjunto de estadísticas y resumen, como la media, la desviación estándar, etcétera. El típico que ustedes tienen, van a tener una cantidad de datos y de simulación y van a obtener la media, no sé, de la edad, si están simulando, no sé, edad de una población o están simulando, o la media del tiempo que generalmente se utilizan en en los modelos de cola. También puede ser un valor específico, como no sé, por alguna medición física, no sé, pues, cuántos kilogramos de una producción pueden ir asociados a ello. Eh, y los modelos deterministas son aquellos en los cuales la salida está completamente determinada por la entrada, ¿ya? Hay varios modelos de ese tipo. Eh, por ejemplo, no sé, pues si tienen una tasa de interés fija y ustedes colocan 100.000 pesos al mes, cosa que igual es como una cosa, no sé, muy hipotética les voy a decir. Si tienen, no sé, pactaron con el banco 2% anual y ustedes colocaron 100%, 100.000 pesos de ahorro mensual. Ustedes pueden saber a priori y qué rentabilidad van a tener más adelante si no cambian las condiciones del juego. Entonces ese sería como un modelo determinista. O por ejemplo, si tienes un modelo que calcula el costo total de producción basado en la cantidad de unidades producidas y el costo por unidad, la salida siempre será la misma, ¿ya? Siempre te va a dar lo mismo, para la misma cantidad de unidades producidas. En cambio, los modelos estocásticos, por un lado, incluyen aleatoriedad, como le estaba diciendo. La salida puede variar incluso si la entrada es la misma, ¿ya? ¿Por qué? Porque al medio hay muchas variables que son estocásticas. No sé, ustedes, por ejemplo, imagínense el precio del petróleo, ¿ya? El precio del petróleo se podría modelar en forma estocástica, porque
¿Por qué? Porque por más que yo tenga condiciones estables dentro, en términos geopolíticos, en términos económicos, en términos de guerras que se pudieran dar, no sé, en los grandes centros de producción del petróleo, quizás una pequeña lluvia en una parte, o sea, no una pequeña lluvia, sino que un evento meteorológico, no sé, un huracán. En el Golfo de México, por ejemplo, cambió totalmente el precio del petróleo y ese huracán se lo imaginaba magnitud 3 y en realidad fue magnitud 5 y en lugar de durar 2 semanas, duró 3. Entonces, eso sería como un modelo estocástico. ¿Por qué? Porque la salida, que sería el precio del petróleo, por ejemplo, puede variar incluso si tienen todas las condiciones geopolíticas y normales y muy estables. También, por ejemplo, si tienes un modelo que simula el tiempo de espera de la cola, respecto a los ejemplos de cola que estamos viendo, eh, si tienes un modelo que simula el tiempo de espera de una cola de atención al cliente, la salida puede variar debido a la variabilidad del tiempo de llegada de los clientes. Por ejemplo, eh, no es lo mismo la llegada de clientes cuando hace frío que cuando hace calor. O no es lo mismo si, por ejemplo, ocurre o van al centro del banco y se topan con una manifestación. Eh, Va a cambiar el tiempo de la cola. No es el mismo, no va a ser el mismo parámetro y eso, la manifestación podría ser una variable estocástica que afecta el, la cola en este caso, si lo pudieran llegar a modelar. ¿Ya? Bueno, un proceso estocástico es débilmente estacionario si su medida es constante y las autocorrelaciones solo dependen del orden, ¿ya? Porque, claro, pueden tener un proceso estocástico, pero puede haber regularidad. Y eso es lo que se da con el clima generalmente. Y después se da, por ejemplo, ustedes han oído hablar del niño, de la niña, y de estos cambios estacionarios que se dan en el clima por la presencia de estos fenómenos o no. Ya, pero se le llama niño o niña y no siempre pega de la misma forma, no es, sus consecuencias no son de la misma forma, pero uno de cierta regularidad. Entonces, este se pudiera decir que es un proceso débilmente estacionario, porque, claro, se presenta cada cierto tiempo, cada 2, 3 años, después se cambia por el otro, por el niño, la niña, pero en general, su media de, por ejemplo, de precipitaciones es más o menos estable. Así que digan, no sé, cuando se presenta el niño va a haber, no sé, 50 o 60% más de probabilidad de lluvia dentro de un territorio. O si se presenta la niña, va a haber no sé, un 70-80% de probabilidad de sequías durante los años que se presenten, ¿ya? Esto es muy hipotético y puede que me equivoque en lo específico, pero esa es como la idea, ¿ya? De un proceso que es estocástico, pero a la vez puede tener una regularidad, porque puede tener que en promedio estas lluvias son constantes cuando se presenta el fenómeno del niño, o estas lluvias o estas sequías son constantes cuando se presenta el fenómeno, por ejemplo, de la niña. ¿Ya? Entonces, esa es como la idea detrás. Y en un proceso estacionario débil, la media y las correlaciones permanecen constantemente por las correlaciones entre un punto de medida y otro, pues, si se mantienen estables, ¿ya? Y, y si la correlación depende solo de la separación entre las variables, se considera un proceso de covarianza estacionario. Por ejemplo, acá tienen un ejemplo, ya. ¿Ustedes han visto a las personas que están midiendo el flujo de automóviles en unas carreteras o en ciertas calles? Están ahí con un ticket, o a lo mejor han oído hablar de estos trabajos que son como para los estudiantes, donde uno va a medir cuántos autos pasan la hora, cuál es la afluencia de estos autos. Y entonces, imagina que estás estudiando el flujo de tráfico en una autopista, no sé, la ruta 68 que va desde Santiago a Valparaíso. Puedes medir el número de automóviles que pasan por un punto específico. Y ahí vemos a la persona, está midiendo ahí, quizás con una cámara, por un punto específico, ya lo mido justo en el kilómetro 5 en esa pasarela. Y si el número de automóviles que pasan por una hora, imagínense, no sé, día de salida a vacaciones, no sé, 2 de enero.
y ustedes van a medir a las 1 de la tarde y después van a medir a las 3 de la tarde. Si el número de automóviles que pasan por hora a la 1, de la 1 a las 2, de las 2 a las 3, de las 3 a las 4, si el número que pasa de automóviles que pasan por hora es constante en promedio, ya en promedio quizás a las 1:15 pasaron, no sé, 350 autos y entre las 1:15 y las 1:30 pasaron 400. Pero en promedio pasaron 320 autos y en la próxima hora pasaron en promedio 320 autos y en la próxima hora 320 autos, independiente de los pics o bajadas que se pudieran dar. ¿Ya? Entonces ese es el promedio, po. Si estas mediciones son en promedio iguales, es débilmente estacionario porque a ustedes nadie les asegura que la cantidad de autos en esta carretera a esa fecha va a ser de tanto, pues, sino que igual depende de muchas variables, de las decisiones que toman las personas para salir, para ocupar la ruta 68 en este ejemplo, y no van a tener certezas de cuántos van a pasar, y por ende es estocástico, es aleatorio, depende de muchas otras variables por atrás. Pero ustedes pueden decir que es débilmente estacionario este proceso estocástico si ustedes ven que las medias son más o menos parecidas. Entonces, acá de nuevo, si el número de automóviles que pasa por hora es constante en promedio y la correlación entre el número de automóviles que pasan en una hora y el número de automóviles que pasan en la hora siguiente es constante, entonces este proceso es estacionario débil. ¿Ya? Bueno, y hay diferentes tipos de sistemas igual, pues. Hay sistemas terminantes o con terminación. ¿Cuáles son estos sistemas que tienen un fin, po? Que no es que el proceso se va a mantener en el tiempo y no va a acabar nunca. Por ejemplo, un banco abre a las 8 de la mañana, si no me equivoco, no sé si todas, y cierra a las 2 de la tarde. Ya, y la cola va a durar ese proceso, po. No va a quedar cola después de eso, po, porque el banco cierra. Entonces ese proceso se puede modelar como un sistema terminante o con terminación. Los sistemas terminantes tienen un evento específico que marca el fin de la simulación. En este caso, el ejemplo del banco sería, sería el cierre del banco. Ya ahí a las 2 de la tarde se termina la simulación, entonces va a ser la simulación de 8 a 2 y van a tener eh, de 8 a 14 horas, 6 horas de simulación. ¿Ya? Entonces, o por ejemplo, si está simulando la producción de un lote de 100 unidades de un producto, la simulación termina cuando se produzcan las 100 unidades. ¿Cuál es el pedido, no sé, de jabón de tal marca para tal supermercado? Ya pidieron 3 palets, cada uno de 2 toneladas de jabón. Se termina ese pedido y ya se termina la simulación, pues ya se termina ese proceso, ya tiene un fin. Eh, y para analizar los resultados de la simulación de un sistema terminante como estos, puedes realizar varias corridas independientes por cada simulación, po. Ya primero, no sé, po, lo corro con ciertos parámetros eh, durante 6 horas. Después otra vez durante 5 horas. Después lo voy a hacer correr 20 horas, ¿ya? Entonces puedo hacer diferentes simulaciones para ver si me arrojan cosas parecidas, si me arrojan cosas diferentes. Y cada corrida será independiente de las otras, ¿ya? Y cada uno utilizará una secuencia diferente de números aleatorios. Pues claro, pues ahí uno le va metiendo diferentes datos a cada parte del proceso, no sé, una cantidad de cajas X, o que los trabajadores trabajen a cierto ritmo, o que la máquina esté produciendo a cierto ritmo igual. Y esto permitirá obtener un conjunto de resultados que te dará una mejor idea del comportamiento del sistema. Pues claro, si lo sometes a diferentes condiciones este modelo que ustedes van creando sobre un proceso. Por ejemplo, acá tenemos la imagen de unas cajas que se están haciendo y casi se ve que casi están terminando el proceso ahí de paletizado. Están un poco separadas sí, las cajas ahí, pero se ve que se está terminando un proceso de paletizado. Eh, y va a dar van a dar resultados que van a explicar mejor el comportamiento del sistema si ustedes utilizan diferentes escenarios, ¿ya? Luego puedes utilizar el análisis estadístico clásico para construir intervalos de confianza para las medidas de rendimiento de interés.
y esto permitirá estimar el rango probable de valor de la medida de rendimiento con un cierto nivel de confianza, ¿ya? En los intervalos de confianza se calculan de esta forma, se calculan bajo parámetros estadísticos. ¿Qué va a incluir en el intervalo de confianza? Va a incluir a la media muestral, que es el promedio de los datos que tienen, no sé si tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va a ser el promedio, que va a ser 5 en ese caso. Eh, Van a tener una desviación estándar de la muestra igual. eh, Van a tener un tamaño de la muestra, y van a tener un valor crítico de intervalo de confianza. No sé, pues yo quiero que el 95% de los datos está dentro de mi intervalo de confianza. Es decir, si yo escojo un número aleatorio, la probabilidad de que yo caiga dentro de ese intervalo de confianza, quiero que sea del 95%. ¿Ya? Y ahí yo voy a tener mi intervalo de confianza, ¿ya? Y el intervalo de confianza se calcula de esta forma, ¿ya? Si nosotros metiéramos los datos acá, acá sería el promedio, acá sería Z a medios, que sería 1,96, que sería este número Z, ustedes lo sacan de tabla, lo vimos en la clase pasada, lo vimos en el módulo pasado, esto se saca de tabla, y después por la desviación estándar de la muestra y por la raíz del tamaño de la muestra. Si ustedes sacan este valor sumando el 1,96 por la desviación estándar bajo la raíz de n, y luego sacan el otro valor de este promedio, le restan este número z por la desviación estándar y bajo la n, va a tener dos valores, po. Un valor con la resta, que va a ser el mínimo, y después va a tener un valor por arriba con la suma, que va a ser el máximo. Y entre estos dos valores va a ser el intervalo de confianza. ¿Ya? Bueno, y con respecto a los mismos, a los mismos estados estacionarios de estos procesos estocásticos, el estado estacionario es un concepto muy fundamental en el análisis de salida de simulación, especialmente para sistemas que no terminan, po, porque, claro, estamos viendo procesos que terminaban, pues ya un pedido de 100 cajas, no sé, de jabón, que se termina la cola del banco porque el banco lo cerran a las 2, o se termina el taco en el puente porque la gente ya después de las 7 8 de la tarde dejó de asistir a ese territorio no sé, para sus trabajos, para sus clases. Entonces va a tener un fin. Pero hay otras cosas que no tienen fin, pues. Por ejemplo, imagínense un servidor de computador y ustedes quieren modelar de cuál es el comportamiento quizás energético de ese servidor, po. Pero ese servidor nunca se apaga, po. Siempre, por eso un servidor siempre está prendido 24/7 y los 365 días de la semana, porque es ahí donde van a ir los requests de los usuarios. Pues ahí uno va, está alojado en el servidor, los datos están alojados en el servidor, la página web. Ya entonces, ese servidor nunca acabaría su proceso po, energético que uno quiere ver, po. Pero sí uno podría modelar, a ver, ¿es estable alguna vez en el tiempo, no? Quizás, mire, parece que es estable a través de tales días. Yo vi que era estable en estos días, se comportaba energéticamente porque estaban regularmente tantas personas en el servidor, y eso hacía que hubiera un gasto energético de tal parte. Entonces, un sistema está en estado estacionario cuando sus variables aleatorias ya han alcanzado un equilibrio y sus valores promedios se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Ya quizás este servidor, el consumo de energía se dispara. No sé, día lunes todos lo ocupan, se va hacia arriba, gigante, así, tiene unas curvas así, pero grandes, casi exponenciales, y después decae como la mitad del día y después se va manteniendo estable durante la semana hasta que llega el día de viernes y de nuevo hay una subida y después hay un declive. Y si lo pudieran modelar a través por semana tras semana, semana uno, semana 2, semana 3, dirían que este patrón quizás se- es el mismo, ¿no? Ah, ya, entonces, ¿ustedes qué dicen? Ya quizás este servidor alcanzó su equilibrio en los días martes, miércoles, jueves, y ahí está trabajando en estado estacionario. Y el resto de las partes de los otros días hay pics, hay cosas, pero donde alcanzó su equilibrio fue los días martes, miércoles y jueves. ¿Ya? Por ejemplo, igual, imagínense que está simulando un centro de atención al cliente, ¿ya? Ya la típica, no sé,
el servicio al cliente del banco, de nuevo, porque acá las colas, como vimos, la simulación de Monte Carlo y la simulación de colas son centrales dentro de este curso. Entonces, si el centro comienza vacío, al tiempo de espera promedio de la cola será inicialmente bajo, claro, porque yo llego, no hay cola, pues. Entonces, el tiempo promedio de atención, no me demoré nada. El banco estaba vacío. El centro de atención estaba vacío, no estaba atendiendo a nadie. Pero a medida que los clientes llegan y se van, si empiezan a llegar más rápido de lo que se van, se va formando cola. Entonces, el tiempo de espera promedio de la cola aumentará gradualmente hasta alcanzar un equilibrio, porque después pues, las personas regularmente no se van saliendo a las 10 de la mañana, todos de su casa, a las 9 10 de la mañana, y como que ese va a ser como el proceso, el periodo donde va a alcanzar su equilibrio. Y este equilibrio es el estado estacionario, ¿ya? No es que vaya que vaya a terminar entre estas 2 horas, sino que ahí alcanzó, la aleatoriedad alcanzó su equilibrio, ¿ya? Las condiciones iniciales como el estado inicial del sistema pueden afectar el tiempo. Claro que sí. Las condiciones iniciales pueden afectar el tiempo que se tarda en llegar al estado estacionario, porque puede ser de que las condiciones iniciales del sistema sean, no sé, una persona que atienda al cliente, una sola. Pucha, sí, pues. Y me va a formar una cola, po. Y aunque la otra persona llega 5 minutos tarde, la compañera, el compañero de esta persona, me va a generar una cola, pues. Entonces, las condiciones iniciales del estado de estos procesos pueden afectar el sistema. Y si el sistema comienza en un estado inicial lejos del estado estacionario, va a tomar más tiempo para estabilizarse. Es decir, por ejemplo, puede ser que en este ejemplo que no haya nadie atendiendo. Se abre el banco y uno llega y va a la mesa de atención al cliente y justo no hay nadie, ¿ya? Y todos los días precisos, iban las personas, los trabajadores, pero justo ahora no hay nadie. Y se forma una fila hasta afuera del banco. Claro que va a afectar el proceso, po. Y claro que va a afectar el estado estacionario porque va a ser necesario que estas otras 1 o 2 personas que trabajan en el banco de atención al cliente atiendan a todo el resto de las personas eh, para que se forme la tasa de atención al cliente promedio que hay durante la semana, que no se van a hacer de van a ser, no sé, voy a tirar un número nomás, 10 personas por hora. Ya, pero como hay tantas personas, me demoré para ver 20, para ver quizá 3 7 8 personas por hora se va a mover y después se va a estabilizar a 10 personas por hora, pero no se va a alcanzar quizás a las 10 de la mañana como se alcanzaba generalmente cuando los trabajadores llegaban a la hora, sino que se va a alcanzar quizás a las 11 a las 12. ¿Ya? De eso se trata esta idea. Y ahí, bueno, hay sistemas y experimentos que no terminan. Un sistema de experimentos que no termina es el que no tiene finalización definida. Bueno, acá le puse el ejemplo del tráfico aéreo, porque el tráfico aéreo en la práctica, aunque hayan menos vuelos en la tarde o en la noche, nunca termina, pues. Siempre está el operador de tráfico aéreo, por ejemplo, en el aeropuerto de Santiago, siempre está al tanto porque no sabe específicamente si van a venir, sí, los vuelos comerciales están planeados, están planificados, pero de repente puede haber un vuelo de emergencia y es el operador de tráfico aéreo el que tiene que decir qué pista le va a dar, a qué hora, qué vectores va a tomar el avión para poder descender a la pista de aterrizaje, a qué nivel va a tener el avión circulando para que le pueda dar pistas. Entonces, ese sería como el ejemplo de un sistema que no termina, pues esto no termina. Y algunos sistemas eh, funcionan así, pues funcionan en un estado estable, pero no tienen un evento de terminación definido. Pues, como les dije, los servidores, por ejemplo. Los servidores de una empresa. Eh, y para analizar los resultados de la simulación de un sistema que no termina,
primero se debe identificar el periodo transitorio inicial, po, ¿ya? Eh, Eso es, po. Quizás lo dije antes el ejemplo, ahí, perdón, porque me estaba adelantando un poco, pero hay que ver primero cómo se comporta al principio, po. Eh, no sé si alguno de ustedes ha trabajado en procesos industriales igual o procesos que llevan máquinas y que llevan, no sé, líquidos y cosas. Cuando ustedes echan a andar una bomba, la bomba primero se debe cebar, de ahí aumenta la presión del sistema dentro de las tuberías, de ahí entra, pasa por cierta máquina, esa máquina requiere que se suba la presión, entonces va a haber un momento de inestabilidad dentro del sistema mientras la presión se regula cuando estas bombas se inyectaron. Y luego cuando ya todos los aparatos alcanzaron la presión de trabajo, donde la presión es estable dentro de las tuberías, donde dentro de la temperatura es estable, ya más o menos quizás el flujo de salida o el producto de este proceso y ya se estabilizó, pues ya en lugar de pasar, no sé, 15 20 30 metros cúbicos por segundo, ya pasan después 17 18 17 16 17 19 18. Va estabilizando en torno al 17, ya, cierto promedio, ¿ya? Entonces, eso es lo que uno tiene que analizar para los resultados, po. ¿Desde cuándo se comporta estable? ¿Ya? Porque ahí ustedes lo pueden ver con gráficos, pues ya pueden analizar los gráficos, van a estar los gráficos, se va a mover toda esta cosa, este proceso mientras va avanzando, y luego van a ver el gráfico que ya se comporta, no así, pues, no así como loco, sino que ya se comporta más suavecito y más o menos circula en cierto promedio, ¿ya? Entonces el periodo transitorio es el periodo de tiempo que se tarda en alcanzar el estado estacionario, ¿ya? Es decir, que circule más o menos un periodo estable, a un promedio estable. Después de que se alcanza el estado estacionario, los resultados de la simulación son representativos del comportamiento a largo plazo del sistema. Entonces ustedes tienen que sí o sí, cuando analicen sus datos, ver cuál es la parte donde se comporta en estado estacionario un sistema que no termina, ¿ya? Y eso lo pueden ver de diferentes formas. Otra forma igual para poder analizar los valores de salida es por el método valores por arriba y por debajo de la media. Eh, es bien simple, ¿ah? Porque lo que ustedes tienen que hacer es que van a dividir la muestra en dos pedazos. Entonces, cuando los valores que están arriba de un promedio sean igual a los valores en promedio que están en el otro lado, se va a alcanzar el estado estacionario. Es como un sándwich, ¿ya? Es como que o es como una pesa, más bien dicho. Es como ya, en la medida en que los dos estén equilibrados por arriba y por abajo, los valores de arriba y por abajo, con respecto a un promedio, ya, ahí se alcanzó el estado estacionario, ¿ya? Por ejemplo, si la serie de tiempo tiene mucha variabilidad, este método no es confiable, sí, ¿ah? Eso es lo que tienen que tener claro. Como que si la serie de tiempo es como humana estable, ahí sí ocupen este valores por arriba y valores por abajo. Pero si se mueve mucho, si su variación es muy grande, es complicado de usar esto. También hay otro método para poder hacer el análisis de los datos salidos que se llama el método del promedio móvil. Aquí lo podemos ver. Que el método de promedio móvil es una técnica suavizada ampliamente utilizada para el análisis de series de tiempo. ¿Y qué permite? Permite obtener una mejor comprensión de la tendencia de los datos al eliminar la variabilidad a corto plazo. ¿Por qué? Porque ustedes toman una media. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tomamos las ventas reales. Este ejemplo es del PDF. Tomamos las ventas reales ya de un ejemplo de un comercio. En enero vendió 80 reales, en febrero 90, en marzo 85, en abril 70, en mayo 80 y así, con los números que ver más adelante. Ya entonces la media móvil va a ser, yo quiero sacar la media del mes de abril, ¿ya? Y la media del mes de abril, pero yo la voy a sacar con tres datos anteriores, ¿ya? Entonces la media del mes de abril va a corresponder a la media, o sea, los datos de marzo, los datos de febrero, los datos de enero, dividido en tres, lo cual me dio 85. Entonces, en lugar de tomar un punto exacto,
que de repente este punto exacto puede ser muy fuera del promedio, po. Va a ser como un evento. No sé, pues me imagino las ventas en un retail y justo dicen, en 5 minutos vamos a rematar todos los perfumes, no sé, Lancôme a mitad de precio. Y justo hay una venta estrepitosa a esa hora, pero solamente a esa hora. Y el resto del día se comportó súper estable. Entonces, para eliminar estas fluctuaciones de esta simulación, uno recorre la media móvil. Y acá, por ejemplo, la media móvil para mayo sería lo anterior, pues 70, 85, 90, dividido entre 82. Entonces ahí uno puede suavizar las series y eliminar efectos estacionales o irregulares, po. Y se puede calcular con esta fórmula, que finalmente esto ahí va a depender de la cantidad de datos o de rango del promedio que uno quiera suavizar, po. Si quieres suavizar como muy cortamente, vas a tener dos, tres datos, o si quieres suavizar más a largo, vas a tener más datos incluidos en esta media móvil. La comparación de modelos es crucial acá para entender, para poder encontrar la mejor solución para un problema determinado. Entonces, ¿por qué? Porque la simulación permite evaluar diferentes alternativas y seleccionar la más adecuada en función de los indicadores de rendimiento. Entonces, se pueden comparar modelos con diferentes parámetros y estructuras para evaluar políticas y situaciones. Ya en el caso, por ejemplo, de las colas, la política de atención al cliente, si cambia, por ejemplo, no sé, eh, de que cierto proceso, por ejemplo, en un banco lo atienda atención al cliente o esto lo va a atender un ejecutivo específico, ¿ya? Va a haber una política de colas ahí que uno la puede ir evaluando y ir comparando distintos modelos para ver cómo se comportan con respecto a la realidad y qué tan después válido, va a ser válida su simulación. Se realizan corridas con distintos factores y niveles para analizar el impacto de las respuestas y se comparan las estadísticas de distribuciones de las respuestas para determinar las mejores opciones. Quizás algún modelo fue, pero totalmente fuera de solidez, ya ese modelo no, esa simulación con ese modelo no es tan fiable o quizás no es tan representativo de mi proceso, pero sí es todos los modelos. Ya, entonces, ya, más o menos estos son como escenarios que yo podría esperar de esta forma porque responden a mis datos, pues, responden a las estadísticas que yo tengo. Y antes de utilizar un modelo de simulación para la toma de decisiones, es esencial verificar que estén correctamente implementados y validados para garantizar los resultados sean útiles y confiables, porque si no, si ustedes tienen como una estructura mal hecha y luego tienen y luego también sus resultados no corresponden a la realidad, pues ustedes no se van a modelar una cola y después no se dicen, el tiempo promedio de una cola son 5 minutos, pero después la realidad son 15. No está sirviendo mucho su simulación. Entonces, eso tiene que ver con la validación y lo otro, como la estructura de cómo hacen sus cosas, tiene que ver con la verificación. La verificación se centra entonces en la implementación correcta del modelo, ya que tenga como todas sus partes como la estructura, es como el esqueleto en términos teóricos, en términos como metodológicos, de su simulación, ya que ustedes sigan todos los pasos, que sean bien como concretos en eso, ya, eso sería la verificación. Y luego la validación, verifica la precisión del modelo con respecto al sistema real, ¿ya? La verificación implica confirmar la implementación del modelo según las especificaciones supuestos. Se buscan errores en la implementación y se utilizan técnicas como la verificación por expertos. Por ejemplo, alguien que ya sabe de qué elementos tiene que contener la simulación. Ya no sé, te dicen, no, aquí tienes que incluir, no sé, en un proceso químico. No, acá sí o sí tienes que contemplar la época del año porque la temperatura ambiental afecta específicamente a tal proceso. Entonces, no, tienes que colocarlo dentro de la simulación. ¿Ya? Entonces, sería como las verificaciones por expertos. O diagramas de flujos, pruebas de parámetros de entrada, ¿ya? Eh, por ejemplo, eh, el, por ejemplo, el modelo conceptual define las reglas del movimiento en este ejemplo. A ver, les voy a dar este ejemplo.
En términos de verificación, es como revisar el plano del modelo, ¿ah? Y el modelo conceptual define las reglas de movimiento de los coches, por ejemplo, en el ejemplo que te estábamos dando de la autopista, define el movimiento de los coches, cómo interactúan entre sí, cómo se generan los eventos, eh, y luego la aplicación se asegura que el código que implementa correctamente las reglas del modelo esté bien. Por ejemplo, se puede comprobar que el código calcula correctamente la velocidad de los coches, que la lógica de las colisiones sea correcta, se generen eventos de llegada de coches según la distribución de probabilidad, etcétera. Como que el plano de esté bien hecho, como que antes de ir a implementar la simulación, ¿ya? Que esté bien hecho. Y las técnicas de, después para poder arreglar esto, podría ser la depuración, podrían hacer pruebas unitarias, análisis de código estático, la revisión del código, igual, ¿cachai? Para, sí, porque ustedes después van a ver los resultados, pues, los resultados del plano, po, de su molde, de su modelo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la verificó un experto, la vieron en un diagrama de flujo, ¿ya? Eh, y entonces van a haber ciertos errores, po. ¿Y qué pueden ocupar para subsanar esto? Esto, pues depuración, pruebas unitarias, análisis de código estático, revisión del código. Y la validación del modelo eh, es el proceso de asegurar que el modelo representa al sistema real con una precisión adecuada para el propósito de estudio, es cotejarlo con la realidad en la práctica. ¿Ya? Y yo voy a ver mi modelo, cómo se comporta, no sé, mi modelo de colas dice 5 pero la realidad dice 15. Entonces no encaja mucho ahí, po. Y se utilizan diferentes enfoques desde revisiones subjetivas hasta pruebas estadísticas objetivas. Subjetivas en el sentido de algún experto, de que diga, no, sabes que no, no es así. No, en la práctica se da de otra forma y tienes que cambiar tales parámetros. Un enfoque común es el de Naylor y Finger, que incluyen tres fases. Una es la validez de cara, la validación de supuestos y la comparación entrada-salida. La validez de cara es donde expertos en el sistema real revisan la lógica del modelo y la salida para comprobar si parece correcta. La validación de supuestos se asegura de que los supuestos del modelo sean realistas. Por ejemplo, se puede verificar que la instrucción de probabilidad utilizada para modelar los eventos de llegada de coches sea compatible con la realidad, o también la validación de entrada y salida, porque se compara la salida del modelo con la salida del sistema real por el mismo conjunto de entradas. ¿Ya? Para esto, todo esto se utiliza en análisis estadístico. La validación de entrada y salida es un método común para verificar la precisión del modelo. Se compara los resultados del modelo con la información real del sistema para valorar la calidad del modelo. Y la entrada, ¿qué se hace? Se introducen en el modelo los mismos datos de tráfico real que se utilizaron en el sistema real, por ejemplo, en el ejemplo del, del conteo de vehículos. Y en la salida, ¿qué se hace? Se compara el tiempo de viaje promedio, el flujo de tráfico, la velocidad promedio del modelo con los datos reales. Ya no es como no es muy complejo esto. Y es más bien meter datos reales de la entrada y ver después qué pasa con la salida, ¿ya? No tiene más complejidad que eso. Bueno, y a modo de cierre, los resultados de la simulación son estimaciones y no medidas precisas, ¿ya? Eso tienen que tenerlo muy, muy claro. No son, no son la realidad, son estimaciones. Y el análisis de salida de un modelo de simulación es un proceso complejo que requiere un conocimiento de los conceptos y métodos estadísticos. Tienen que saber de estadística para poder analizar el modelo de salida, o sea, la salida del modelo, porque o si no, esto quedaría como muy subjetivo para los expertos. Entonces, como que la estadística igual le da cierta objetividad para poder hacer estos análisis. El análisis de salida es complejo de por sí porque nunca van a tener modelos que van a ser así, que van a tener una o dos variables, sino que de salidas, sino que van a tener la mayoría de las veces tres, cuatro, cinco salidas y de diferentes dimensiones quizás para un mismo proceso físico, ¿ya? Porque ahí van a depender la salida de los parámetros que su modelo tenga. Entonces es un proceso complejo que requiere de métodos estadísticos
Y con la práctica y la comprensión de los diferentes aspectos del análisis de salida, ustedes podrán utilizar la simulación de forma efectiva para poder tomar decisiones informadas y mejorar la eficiencia y la eficacia del sistema. Eh, a ver, no se ha sumado nadie a la clase, así que preguntas no hay. Eh, bueno, espero que la grabación de esta clase haya sido satisfactoria. Cualquier problema, cualquier duda que ustedes vayan teniendo para poder responder sus evaluaciones finales, nos hacen llegar esas dudas. Nosotros con gusto las vamos a atender. Así que eso, yo los dejo y nos vemos en una próxima ocasión.